La fiesta de Pesaj está acercándose y siempre tenemos que encontrar en la Torá alguna idea nueva que puede darnos energía, ganas, entusiasmo, motivación para vincularnos más con Hashem, porque de esto se trata el judaísmo, es el vínculo de la persona con Dios. Ahora bien, la palabra Pesaj literalmente es un versículo en la Torá, que Posach Hashem a la Pesaj. Dios salteó las puertas de los egipcios en la última plaga, cuando el pueblo judío salió de Egipto. Dios sacó al pueblo judío de Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios salteó la puerta de los egipcios. Esta es la palabra Pesach, saltear. Ahora bien, dice el Arizal, un gran cabalista, año 1550, que la palabra Pesach se puede dividir en realidad en dos palabras. Pesach, la boca que habla. E incluso hay otro personaje en toda la historia de la salida del pueblo judío de Egipto, que es Paroi, el faraón. La palabra Paroi también tiene algo parecido a Pesach, es Pe-Ra, la boca mala, por así decir. Quiere decir que en Pesach incluso encontramos en las palabras de nuestros sabios lo que se hace las dos primeras noches de Pesach, o en Eretz Israel, la primera noche de Pesach, es nos sentamos al Seder de Pesach, nos sentamos en el orden y en la comida, en la cena de Pesach. ¿Y qué se hace en la cena de Pesach? Se habla. Incluso nuestros sabios dicen, toda aquella persona que aumenta y habla más y más sobre la salida de Egipto y explica y medita sobre el tema, etc., haréis meshubach, cuanto mejor, cuanto más hables del tema, mejor todavía. Entonces evidentemente Pesach tiene una relación muy profunda con la palabra, con la boca. Pesach, la boca que habla, o Pei-Ra, Dios libre y guarde, la boca mala, por así decir, que está directamente relacionada con Egipto y con las limitaciones de Egipto, etc. Entonces, de vuelta, evidentemente Pesach tiene una relación muy profunda con la palabra. ¿Por qué? ¿Qué tiene tan especial la palabra? Cuando Dios crea el primer hombre, más allá de saber que Dios todo lo creó con su palabra, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con las palabras de Dios, el universo entero es creado y la palabra de Dios está constantemente recreando el universo. Más allá de este concepto, cuando Dios crea el primer hombre, la Torá dice, Vayehi Adam lenefesh chaya, y fue el hombre con un alma de vida. Traduce Unclus, el traductor de la Torá al arameo, de Ruach Memalla, un espíritu de habla. La esencia del hombre, por así decir, o por lo menos uno de los conceptos más importantes de lo que es un hombre, es el habla. Es la capacidad que tenemos de hablar. Y esto está directamente relacionado con nuestra capacidad intelectual. Una piedra, una planta, aunque tengan todo lo que necesitan, la planta, el agua, los minerales, etc., está siempre en su lugar, quieto. Un animal, en adición a esto, uno le da comida, bebida, etc., y se mueve de un lugar a otro. Si uno atrapase al animal en su lugar, el animal sufriría, como en una jaula, en una cárcel, etc. El hombre, por encima de esto, no solamente tiene todo lo que necesita para comer, no solamente tiene la capacidad de moverse, pero si uno pudiese encerrar, Dios libre y guarde, al hombre intelectualmente hablando, limitándole la capacidad de conocimientos, limitándole los conocimientos que se le dan, etc., pues sufriría muchísimo. Lo mismo ocurre dentro de lo intelectual mismo. Si el hombre va a utilizar toda su capacidad intelectual, que se expresa a través del habla para el resto de la gente, etc., e incluso el habla tiene un efecto increíble para uno mismo, cuando uno explica y habla de las cosas, uno mismo llega a una profundidad superior de comprensión de esas cosas. Entonces, si limitásemos al hombre a entender y pensar y meditar solamente en una vida animal, en comida, en bebida, etc., sería una persona extremadamente pobre. Intelectualmente hablando, incluso nuestros sabios dicen, Ein oni ela bedas, la verdadera pobreza es en comprensión, es intelectual. Quiere decir que Pesach, a través del Ruach Memalla, a través del espíritu de habla que la persona tiene, en Pesach, hablando de la salida de Egipto, internalizamos esos conceptos y los vivimos literalmente. Como dicen nuestros sabios, que en cada generación uno tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto, y en cada instante uno tiene que superar ese Egipto, porque la palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim, Metzarim, límites. Pesach es al respecto de habla. Pesach, hay que aprender a hablar bien, y no Pei-Ra, y no hablar mal, por así decir, ni de los demás, ni de uno mismo. Pero principalmente, Pesach es el concepto de profundizar en este concepto de la superación,
en esta salida de Egipto, y saber que tenemos en nuestras manos una capacidad impresionante para crecer, que es nuestra capacidad intelectual, que es lo que define al hombre como diferente por sobre todas las otras criaturas que hay en la tierra. Y esta expresión de lo intelectual y lo que define al hombre es a través de la boca. Pesach, tenemos que aprender a utilizar la boca como corresponde para internalizar la Yeshua, la salvación, que esto de lo que significa Pesach, al fin y al cabo, la salida de Egipto es el comienzo de todas las liberaciones, de todas las limitaciones, por todas las generaciones hasta la venida de Mashiach, literalmente. Y cuanto más hablemos sobre Mashiach y sobre esta liberación, como dicen nuestros sabios, así como te saqué los días en que te saqué de Egipto, así te voy a mostrar maravillas con la venida de Mashiach. Cuanto más hablemos del tema Mashiach, más vamos a internalizarlo, más vamos a comprenderlo y realmente vamos a poder vivirlo hasta verlo literalmente con nuestros ojos de carne y hueso, como está escrito, que toda la carne va a ver la palabra de Hashem en la creación con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.